Bien, hola, hola familia suculenta. En el día de hoy estaremos hablando acerca de esta plantica, la Leduboria socialis. Bien, y primero para poder empezar tengo que darle las gracias a una de nuestras suscriptoras que fue la que nos pidió, Melissa de Luque, que nos dejó el comentario pidiéndonos esta recomendación sobre esta plantica. Primero te voy a decir, se llama, su nombre científico, su nombre botánico, Leduboria socialis. La conocemos con sus nombres científicos, con sus nombres comunes como patas de jirafa, esquila de plata y jacinto de madera. ¿Cómo la conocen ustedes también en sus países? Déjenme en los comentarios, que sería muy interesante saber los otros nombres que tiene. ¿Qué características tiene ella? Sus hojitas son alargadas, son muy delgadas. Tiene unas manchitas muy particulares en sus hojas. De hecho, investigando un poco, estuve mirando que hay unas que tienen las hojas de un color más clarito. Algunas son más grandes y otras más corticas. Por ejemplo, la mía, este es el tamaño máximo que obtiene, no crece más, pero estuve viendo unas que son muy largas. De hecho, aprovecho para darle gracias a todo mi grupo de Suculentas Sin Fronteras en WhatsApp, porque todos aportaron, me mandaron fotos, me estuvieron haciendo comentarios sobre cómo la cuidan y todo, para poder como hacer este video, para poder conocer un poco más y hacer este video. Recordemos que yo les hablo acerca de mi experiencia sobre mis planticas, investigo un poco, pero me gusta hablarles es de cómo las cuido. Bien, ella proviene de África y otra de las características que ella tiene es que ella tiene bulbos, ¿sí? Entonces, como quien dice, su tallo es más bien un bulbo. Entonces, el agua que ella contiene o guarda no está en las hojas, sino que va a estar en el bulbito. Es una plantica muy especial porque es muy prolífica, se multiplica bastante. Ella cuando menos piensa saca y saca hijitos. De hecho, esta que está aquí ya tiene un hijito que está saliendo. Entonces, para reproducirla, acerca de la reproducción, pues es más fácil hacerla cuando saca el hijito, separar el bulbo y colocarlo en sustrato nuevo, porque lo puedes hacer también por semillas, pero puede ser más demorado, además tienes que fertilizarlas y todo. Cuando se saca el hijito se desprende con mucho cuidado y se pone en sustrato nuevo. Tienes que prepararte y esperar porque en mi caso se demora mucho por sacar raíz, pero pega. O sea, no se va a morir ni nada, sino que se demora un poquito. Les voy a mostrar porque este lo tengo hace mucho rato enraizando y ya tiene unas raicitas allí bastante grandes, pero se demoró bastante. Lo voy a poner allí con cuidado. Se demoró bastante para poder sacar sus raíces. Una recomendación que estuve viendo, y es que cuando la plantes no entierres el bulbo, colocas solamente las raíces y el bulbo debe quedar así expuesto, ¿ya? De las cosas que estuve como que hablando un poco entre mi grupo, yo miraba que mi planta en especial no aguanta mucho el sol. Entonces, resulta que o sea, la tuve primero aquí como en el interior de la casa, estuvo creciendo bien y todo. De pronto me dio por mandarla a la terraza porque dije, esa es una planta que aguanta mucho, es muy prolífica, se esparce, entonces pongámosla en la terraza. La puse en una materita ya y resulta que cuando la fui a ver, empecé a ver que tenía sus hojitas como cerradas. ¿Listo? Mientras que esta, por ejemplo, que la compré hace poco, esta la tenían en un interior, iluminado sí, pero en un interior, y miren que sus hojas están abiertas, están bien, pero esta las tiene cerradas. Entonces, a mí en especial, a mi planta en especial no le gustó que tuviera mucho sol, pero un amigo Jefferson que vive en Cali, el sol de Cali es súper fuerte, entonces él me cuenta que él las cultiva directamente en el sol. Entonces cada quien pues toca como que vaya haciendo como las pruebas. De pronto yo la saqué así de repente a la intemperie, no le hice el proceso de adaptación y creo que por eso fue que se puso así. En general,
en general una recomendación, sol filtrado. Ensáyala a ver cómo le va con el sol de tu ciudad. Bien, listo. Otra de las características, como habíamos hablado, entonces son las manchitas. Y algo que estuve viendo también, no solamente que hay algunas que son de hojas largas, sino que también hay unas que sus manchas son como de un verde menta. Las hojitas son más claras y son como de un verde menta, y hay otra que es como esta, que las manchas son más oscuras. Acerca de la floración es una floración sencilla, pero a mí me parece que es muy bella, es muy hermosa. Son pequeñas campanitas. Las campanitas tienen rayitas blancas y verdes y tienen un pequeño tono rosado. Florece fácil, no es una planta que, digamos, haya que esperar mucho para florecer. Ella florece muy fácil. Para los que tienen estación, ella florece durante las estaciones de primavera y verano. Aguanta temperaturas desde los 15 a los 25 grados más o menos, o sea, un tiempo, una temperatura más o menos templada. Lo que sí no aguanta son las heladas. Entonces ahí es donde yo me pongo a pensar también si en la terraza pues recibía mucho frío y pudo haberle afectado también eso. Entonces es una plantica que se te va a regar, es muy prolífica, es fácil de cuidar. Si la pones a un sol filtrado va a estar muy bien. Pero eso sí, temperaturas muy frías, bajo cero, no va a aguantar. Así que si tienes estaciones y tienes estación de invierno, entonces es bueno que la resguardes en tu casa, en un lugar iluminado, para que ella no vaya a sufrir, porque en las épocas de invierno pierden, pierden sus hojitas y terminan quedando como peladas. Luego pues vuelven a surgir, pero pues se van a maltratar mucho si no las guardas en tiempo de invierno. Acerca del sustrato y del riego. Como todas las suculentas y como ella guarda su agüitas en el bulbo, entonces requiere de un sustrato que sea drenante. Pero ella requiere un sustrato que tenga muy buena cantidad de material orgánico. Entonces algo que tú puedes hacer es conseguir hojitas de las que caen de los árboles, ¿sí? Las hojas secas, las trituras, y eso lo puedes combinar con la tierra. Utilizas tierra negra, hojitas de mantillo, como dicen, de las que están secas en la base de los árboles, y ya puedes mezclar de pronto con arena también, o con piedrita de río, o con perlita, o vermiculita, algún mineral para hacerla drenante, pero que tenga buen contenido también orgánico. Porque como tiene mucho follaje, entonces también requiere ser como bien alimentada. Vuelvo y digo, gracias chicos que me estuvieron ayudando, me estuvieron comentando, me compartieron fotos a la lata de esta plantica. Todos me mostraron cómo estaban sus plantas, las tenían en sombra, las tenían en el sol, las largas, las cortas, todo esto me lo estuvieron compartiendo. Fue muy lindo, muchas gracias. Gracias a Andrea, gracias a Jefferson, gracias a Lady. ¿Quién se me escapa? Si se me escapa alguno, a doña Ludivia, creo que también me compartió una foto, así que muchas gracias a todos por compartirme sus fotos. Y bueno, espero entonces vernos en un próximo tutorial. Por acá mis recomendaciones, este video que te va a interesar bastante, esta lista de reproducción donde hay muchas ideas sobre cómo cuidar tus suculentas, pero en especial lo más importante, suscríbete a este canal. Así que nos vemos en el próximo video. Chao, chao.